Buenos días, hermanos. En este domingo de la mañana tenemos una reflexión acerca del pecado y la culpa que trae el pecado. Siempre que no se obedece a las leyes de Dios, caemos en pecado y afecta nuestra relación con Dios y afecta nuestra relación con la gente. Pero tenemos un gran escape para todo esto, que es echarle la culpa a otro. Con echarle la culpa a otra persona, sentimos que el problema ya se quitó, que el problema ya se acabó. Con esto vamos a ver lo que dice la Escritura en Génesis 3, del 8 al 14. Génesis 3, del 8 al 14. Dice: y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Qué es lo primero que pasa cuando nosotros cometemos un pecado? Es escondernos de Dios, porque sabemos que Dios nos va a juzgar. Dice más: Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Estaba escondido. Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo. ¿Qué es lo que provoca el pecado en las personas? Provoca miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. En el versículo 12, aquí vemos que Adán no acepta la culpa y la culpa se la echa a Dios. Ni siquiera a la mujer, se lo echa a Dios, porque dice: la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. O sea, ¿quién es el culpable de todo esto? Dios, por haberme dado a esta mujer. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. ¿Quién es culpable de todo esto? La serpiente. No es Adán, no es Eva. La culpable de todo esto, al final de cuentas, es la serpiente. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Aquí nos damos cuenta que cuando se comete el pecado, inmediatamente viene un sentimiento de miedo, un sentimiento de culpa, y rápidamente nos ponemos a buscar quiénes son los culpables de esto. Lógicamente yo no soy. El culpable de todo esto tiene que ser otra persona. El culpable de todo esto tiene que ser Dios. O sea, viene temor, viene el sentimiento de huir y de esconderse. Dice el cambio ahora, el tiempo de ahora, el cambio no es de Dios. Nosotros nos damos cuenta que Dios no ha cambiado y sigue actuando Dios como actuó desde la primera pareja, que fue Adán y Eva. Dice la Escritura que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, hasta que caímos en pecado
y la situación cambió. Voy a leer lo que dice Mateo 25. Y vamos a ver qué pasa cuando la gente está en pecado. Vamos a ver lo que dice Mateo 25 en los versículos 24 y 25. Mateo 25, versículos 24 al 25. Dice, pero llegando también el que había recibido un talento, es cuando el Señor reparte los talentos, a uno le da 5, a otro le da 2 y a otro le da un talento. Vamos a ver, dice, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro y que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra aquí tienes lo que es tuyo. Fíjense, aquí el hombre no puso a trabajar el talento, luego se lo reclama el Señor Jesucristo, se lo reclama y le dice, pues por lo menos lo hubieras metido al banco y hubiera recibido intereses. Pero aquí lo importante de todo esto es que el siervo que recibe un talento, los que reciben 5 y reciben 2, están conformes y pusieron a trabajar el talento y devuelven más al dueño de todo esto, al Señor del dinero. Pero hay uno que es el más chico, el que recibe menos, y recibe solamente un talento, y él se da el lujo de juzgar a Dios. Él se da el lujo de decir, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo, o sea, ¿qué pasa? Se juzga a Dios cuando se hacen las cosas mal, se juzga a Dios. ¿Quién es el culpable? Volvemos a lo mismo que acabamos de leer de Adán y Eva. ¿Quién es el culpable? El culpable es Dios. Nosotros simplemente somos criaturas de Dios y hacemos los designios de Dios. Entonces el culpable es Dios. Dice, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Esa es la forma de actuar de la gente, totalmente fuera de la voluntad de Dios, totalmente fuera de los caminos de Dios. Primero se juzga a Dios por tu culpa y después se huye, nos escondemos de la presencia de Dios. Cuando que debería de ser al revés. La Escritura lo que dice es, confesando pues nuestros pecados, Él es fiel y justo. Esto quiere decir que nosotros debemos confesar el pecado, debemos de estar listos para confesarlo, debemos de estar listos para enfrentar lo que nosotros hicimos mal. Creados a imagen y semejanza de Dios, y resulta que nosotros somos los que nos enfrentamos a Dios y nos sentimos como dioses. Si nos sentimos como dioses, nos podemos sentir como dioses y entonces podemos tener un altercado con Dios. De aquí vemos la gran misericordia de Dios, porque cuántas veces nos hemos enojado, nos hemos molestado con Dios, y sin embargo, Él sigue siendo muy misericordioso. Algunas personas no perciben el amor de Dios
y lógicamente caen en condenación. Es importante entender que tenemos que confesar. Cuando tenemos que confesar el pecado, se quita la culpa y enfrentamos el pecado. Es mejor enfrentar que huir del pecado. Ahora, ¿qué es más fácil decir? ¿Que Dios es injusto o yo tomo malas decisiones? Fíjense, ¿qué es más fácil decir? ¿Dios es injusto o yo tomo malas decisiones? Para lo fácil, para cómo está el mundo de hoy, es mucho más fácil darle la culpa a Dios, echarle la culpa a Dios, que nosotros tomar la responsabilidad y decir yo fui el culpable, yo fui el causante de todo esto. Hay decisión de cada uno de nosotros, tenemos nuestra libre voluntad y tenemos precisamente la libre voluntad para aceptar nuestra mala decisión. Una mala decisión nos puede llevar a la perdición. Una buena decisión nos puede llevar a la vida eterna. Cuando estoy en pecado, digo que los caminos de Dios no son rectos. Con esto voy a terminar con lo que dice Ezequiel 33. Ezequiel 33. Y vamos a ver cómo la gente que está mal le echa la culpa a Dios, que es el tema de lo que estamos hablando. Ezequiel 33, del 10 al 20. Tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel, vosotros habéis hablado así, diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no lo librará el día que se rebelare, y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad, y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Esto quiere decir que si yo soy justo, pero hago algo mal, no voy a poder estar bien delante de Dios. El caso contrario es, yo soy un pecador y entiendo las cosas que son de Dios, esto me va a conducir a vida eterna. Cuando yo dijere al justo, de cierto vivirás, y él confiado en su justicia hiciere iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Y cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, si él se convirtiere de su pecado e hiciere según el derecho y la justicia, si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado, y caminare en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. Ninguno de sus pecados que había cometido hizo según el derecho y la justicia, vivirá ciertamente. Luego dirán los hijos de tu pueblo,
No es recto el camino del Señor. El camino de ellos es el que no es recto. Cuando el justo se apartare de su justicia e hiciere iniquidad, morirá por ello. Y cuando el impío se apartare de su impiedad e hiciere según el derecho y la justicia, vivirá por el camino. Y dijisteis, no es recto el camino del Señor. Yo os juzgaré, oh casa de Israel, a cada uno conforme a sus caminos. Eso nos enseña que tenemos que estar listos, prevenidos, porque en cualquier momento podemos caer. Y tenemos que estar listos para confesar, para afrontar lo que hicimos mal. En caso de ser juzgados, dice aquí la Escritura, yo os juzgaré, oh casa de Israel, a cada uno conforme a sus caminos. Esto quiere decir que vamos a ser juzgados uno por uno. No va a haber de que en bola o de muchos, de grupos en grupos. Cada uno de nosotros va a ser juzgado por el pecado que hayamos cometido. Que el Señor les bendiga.